Comunicación social. Teoría de la comunicación social 1. Unidad 3. Historia de la teoría de la comunicación. Armand y Michel Matelart. La sociología funcionalista consideraba los medios de comunicación, nuevos instrumentos de la democracia moderna, como mecanismos decisivos de la regulación de la sociedad y, en este contexto, no podía sino defender una teoría acorde con la reproducción de los valores del sistema social, del estado de cosas existentes. Escuelas de pensamiento crítico van a reflexionar sobre las consecuencias del desarrollo de estos nuevos medios de producción y de transmisión cultural, negándose a creer a pies juntillas la idea de que, con estas innovaciones técnicas, la democracia sale necesariamente ganando. Descritos y aceptados por el análisis funcional como mecanismo de ajustes, los medios de comunicación resultan sospechosos de violencia simbólica y son temidos como medios de poder y de dominación. Inspirados por un marxismo en ruptura con la ortodoxia, los filósofos de la Escuela de Frankfurt, exiliados en los Estados Unidos, se inquietan por el devenir de la cultura desde los años 40. Una veintena de años más tarde el movimiento estructuralista, nacido en Francia, opone al método empirista el redescubrimiento de la ideología. En Gran Bretaña, en esos mismos años 60, el grupo de Birmingham inaugura los Cultural Studies. La teoría crítica. Cuestión de método. En la época de la República de Weimar, algunos intelectuales, entre ellos el filósofo Max Horkheimer y el economista Friedrich Pollock, fundan el Instituto de Investigación Social, afiliado a la Universidad de Frankfurt. Es la primera institución alemana de investigación de orientación abiertamente marxista. Los estudios iniciales tienen como objeto la economía capitalista y la historia del movimiento obrero. Cuando en 1990 Horkheimer, 1895-1973, a quien se acababa de otorgar una cátedra de filosofía social en la universidad, toma la dirección del instituto, imprime un nuevo rumbo al programa. El instituto se implica en la crítica de la práctica política de los obreros alemanes, comunista y socialdemócrata, atacando su óptica economista. El método marxista de interpretación de la historia se ve modificado por instrumentos tomados de la filosofía de la cultura, de la crítica, de la psicosociología y de la psicología de las profundidades. El proyecto consiste en unir a Marx y a Freud. En la misma época y de forma aislada, el psicoanalista austríaco Wilhelm Reich desarrolla sus ensayos sobre la psicología de masas del fascismo que constituyen el primer enfoque freudo-marxista de los mecanismos de la gestión simbólica en un régimen autoritario. Sus tesis son rechazadas por el movimiento comunista internacional y Reich es expulsado del Partido Comunista Alemán. Con la toma del poder por parte de Hitler, despiden a Max Horkheimer y, con él, a todos los miembros fundadores judíos del instituto. Financiado desde sus orígenes por hombres de negocios de la comunidad judía, que asegurarán su independencia, el instituto sobrevive. Sus fondos se transfieren a los Países Bajos. Se crean sucursales en Ginebra, Londres y París, pero el único establecimiento que resultará ser un lugar estable para los investigadores exiliados es la Universidad de Columbia, que les cede uno de sus edificios. Max Horkheimer, Leo Lowenthal y, a partir de 1938, Theodor Adorno, de 1903-1969, trabajaron allí. Musicólogo a la par que filósofo, este último responde a la invitación de Paula Sarsfeld, que le ofrece colaborar en un proyecto de investigación sobre los efectos culturales de los programas musicales de la radio, en el marco de la Princeton Office on Radio Research, una de las primeras instituciones permanentes del análisis de los medios de comunicación. Este primer proyecto de investigación en tierras norteamericanas es financiado por la Fundación Rockefeller. La Sarsfeld, a través de esa colaboración, confía en desarrollar una convergencia entre la teoría europea y el empirismo norteamericano. Espera que la investigación crítica revitalice la investigación administrativa. Esta esperanza se verá frustrada. La colaboración llega a su fin en 1939. La oposición de dos modos de pensar se revela insuperable. Adorno se niega a plegarse al catálogo de preguntas propuestas por el patrocinador, que, según él,
Encierra el objeto de la investigación en los límites del sistema de radio comercial en vigor en los Estados Unidos y que obstaculiza el análisis de este sistema, sus consecuencias culturales y sociológicas y sus presupuestos sociales y económicos. En una palabra, un catálogo que deja en la sombra el qué, el cómo y el por qué, cuando se planteó, contará más tarde, la exigencia de medir la cultura, vi que la cultura debía ser precisamente aquella condición que excluye una mentalidad capaz de medirla. Adorno 1969. Horkheimer comparte con Adorno ese sentimiento de profunda incompatibilidad, de naturaleza epistemológica, la necesidad de limitarse a datos seguros y ciertos, la tendencia a desacreditar como metafísica toda investigación sobre la esencia de los fenómenos corre riesgo de obligar a la investigación social empírica a restringirse a lo no esencial en nombre de lo que no puede ser objeto de controversia. A la investigación se le imponen con demasiada frecuencia sus objetos en virtud de los métodos de los que se dispone, cuando lo que habría que hacer es adaptar los métodos al objeto. Horkheimer 1972. La industria cultural. En su estudio sobre los programas musicales en la radio, Adorno criticaba el rango de la música, relegada a la condición de aderezo de la vida cotidiana, y denunciaba lo que llamaba felicidad fraudulenta del arte afirmativo, es decir, un arte integrado en el sistema. Sus análisis del jazz siguen siendo emblemáticos de su posición extrema, en la que algunos rápidamente han descubierto un arcado etnocentrismo europeo. Rechazando todo análisis puramente estético en beneficio de una crítica psicosociología, Adorno aparta con desprecio todas las pretensiones del jazz de expresar la liberación. Según él, su función social primordial consiste en reducir la distancia entre el individuo alienado y la cultura afirmativa, es decir, a semejanza del arte afirmativo, una cultura que favorece no lo debería, a saber, la resistencia, sino por el contrario la integración en sí statu quo. A mediados de los años 40 Adorno y Horkheimer crean el concepto de industria cultural. Analizan la producción industrial de los bienes culturales como movimiento global de la producción de la cultura como mercancía. Los productos culturales, las películas, los programas radiofónicos, las revistas manifiestan la misma racionalidad técnica, el mismo esquema de organización y planificación por parte del management que la fabricación de coches en serie o proyectos de urbanismo. Se ha previsto algo para cada uno, de tal modo que nadie pueda escapar. Cada sector de la producción está uniformizado y todo lo está en relación con los demás. La civilización contemporánea confiere a todos un aspecto semejante. La industria cultural proporciona en todas partes bienes estandarizados para satisfacer las numerosas demandas identificadas como otras tantas distinciones a las que los estándares de la producción deben responder. A través de un modo industrial de producción se obtiene una cultura de masas hecha con una serie de objetos que llevan claramente la huella de la industria cultural, serialización, estandarización, división de trabajo. Esta situación no es el resultado de una ley de la evolución de la tecnología en cuanto tal, sino de su función en la economía actual. En nuestros días la racionalidad técnica es la racionalidad de la propia dominación. El terreno en el que la técnica adquiere su poder sobre la sociedad es el terreno de los que la dominan económicamente. La racionalidad técnica es el carácter coercitivo de la sociedad alineada. La industria cultural fija de mantener ejemplar la quiebra de la cultura, su caída en la mercancía. La transformación del acto cultural en un valor destruye su capacidad crítica y disuelve en él las huellas de una experiencia auténtica. La producción industrial sella la degradación de la función filosófico-existencial de la cultura. Cualquiera que haya sido la clarividencia de Adorno y Horkheimer en el análisis de los fenómenos culturales, parece que solo percibieron un aspecto, ciertamente fundamental, de la conjugación entre arte y tecnología, pero que una sobrevaloración del arte como fermento revolucionario les impidió percibir otros aspectos distintos de esta conjugación. Para convencerse, basta con releer el texto de ese otro miembro de la Escuela de Frankfurt, Walter Benjamin, 1892-1940, titulado El œuvre de art de sa reproductibilité technique, escrito en 1933,
por tanto unos 10 años anteriores al de Adorno y Horkheimer. En él indica sobre todo como el propio principio de la reproducción, y muestra muy bien que un arte como el cine solo tiene razón de existir en el estadio de la reproducción y no de la reproducción única, deja obsoleta una vieja concepción del arte que llama cultural. Ahora bien, cabe preguntarse en qué medida la cultura de masas no está estigmatizada también en Adorno y Horkheimer porque su proceso de fabricación atenta contra una cierta sacralización del arte. De hecho es difícil no oír en su texto el eco de una vigorosa y docta protesta contra la intrusión de la técnica en el mundo de la cultura. El escollo parece ser en realidad esa reproducibilidad de un dato cultural por medios técnicos de los que habla Benjamin. Sin duda el modo industrial de producción de la cultura la amenaza con la estandarización con fines de rentabilidad económica y de control social. La crítica legítima de la industria cultural no deja de estar demasiado estrechamente ligada a la nostalgia de una experiencia cultural libre de ataduras de la técnica. A pesar de los ruegos de Adorno, Walter Benjamin nunca se decidió dejar Europa. Vivió en París durante la mayor parte de su exilio antes de parar a España y, cuando se vio acorralado por la policía franquista, se quitó la vida. Sigue siendo un pensador original en la escuela de Frankfurt. Aunque Adorno y Horkheimer marcaron a numerosas generaciones de intelectuales con sus análisis de la cultura y de la civilización técnica, su influencia se eclipsó a fines de los años 70. En cambio los escritos de Benjamin conocieron un nuevo periodo de vivo interés en los años 80, en especial la inmensa obra inacabada en la que trabajó durante todo su exilio parisiense. Le Livre des Passages, Capitale du XIX siècle. Una ciudad, un siglo que fascinan a Benjamin porque en ellos aparecen, cargadas de sentido como esas galerías acristaladas que permiten al paseante ocioso pasar de una calle a otra, las formas materiales de la cultura industrial, las estructuras de hierro, las exposiciones universales, los folletines. Como Siegfried Kracauer, 1889-1966, cuyo recorrido intelectual cruzó o procedió el suyo, Benjamin destaca la observación de los detalles, de los fragmentos, de los residuos de la historia, con el fin de reconstruir una totalidad perdida. En esto ambos están influidos por la fenomenológica de Husserl y las premisas metodológicas de Georg Simmel, la atención a las manifestaciones de superficie para acceder a la esencia de una época. Después de la guerra, Adorno y Horkheimer regresan a Alemania. En 1950 el instituto vuelve a abrirse. Dos importantes miembros de esta escuela de Frankfurt, Leo Lowenthal y Herbert Marcuse, se quedan en los Estados Unidos, donde conocen destinos distintos. El primero cobra fama en los análisis de la cultura de masas con un estudio convertido en un clásico sobre las biografías en las revistas populares, 1944. Entre 1949 y 1954 se convierte en el responsable del sector, evaluaciones de los programas de radio, del International Broadcasting Service, vinculado con el Departamento de Estado y, con ese título, se encuentra vinculado con estudios sobre Voice of America en el periodo de la Guerra Fría. La racionalidad técnica. El filósofo Herbert Marcuse, 1898-1979, ha sido sin duda alguna la figura más brillante de la escuela de Frankfurt en los años 60, hasta el punto de que en mayo de 1968 se evocan las 3 M, Marx, Mao, Marcuse. El hombre unidimensional, cuya edición original data de 1964, ha influido directamente en la lucha ideológica de la época. Crítico intransigente de la cultura y la civilización burguesas, pero también de las formaciones históricas de la clase obrera, Marcuse, profesor en la Universidad de California, pretende desenmascarar las nuevas formas de la dominación política, bajo la apariencia de la racionalidad de un mundo cada vez más conformado por la tecnología y la ciencia, se manifiesta la racionalidad de un modelo de organización de la sociedad que, en lugar de liberar al individuo, lo juzga. La racionalidad técnica, la razón instrumental, han reducido el discurso y el pensamiento a una dimensión única que hace concordar la cosa y su función, la realidad y la apariencia, la esencia y la existencia.
Esta sociedad unidimensional ha anulado el espacio del pensamiento crítico. Uno de sus capítulos más incisivos trata del lenguaje unidimensional y hace amplias referencias al discurso de los medios de comunicación. Entre la dialéctica de la razón, obra de Adorno y Horkheimer en la que se integra el capítulo sobre la producción industrial de los bienes culturales, y el hombre unidimensional de Marcuse, se manifiesta la profunda coherencia de una escuela de pensamiento que critica un mundo en el que la instrumentalización de las cosas acaba siendo la de los individuos. Heredero de esta corriente crítica, el filósofo alemán Jürgen Habermas, 1929, desarrolla su propia teoría de la racionalidad técnica en respuesta a Marcuse, en La técnica y la ciencia como ideología, 1968. 6 años antes había escrito El espacio público, arqueología de la publicidad como dimensión constitutiva de la sociedad burguesa, que constituye el trasfondo necesario de sus tesis sobre la racionalización. En El espacio público Habermas prosigue el trabajo que la escuela de Frankfurt había emprendido a nivel filosófico, y en menor medida sociológico, teoría de la cultura de masas, estudios de la personalidad autoritaria, y construye el marco histórico en que se produce el declive de este espacio público que se había desarrollado en Inglaterra al final del siglo XVII, y en Francia en el siglo siguiente, con la constitución de una opinión pública. Este espacio público se caracteriza como un espacio de mediación entre el Estado y la sociedad, que permite la discusión pública en un reconocimiento común del poder de la razón y de la riqueza del intercambio de argumentos entre individuos, de las confrontaciones de ideas y de opiniones ilustradas. El principio de publicidad se define como aquello que pone en conocimiento de la opinión pública los elementos de información que atañen al interés general. El desarrollo de las leyes del mercado, su intrusión en la esfera de la producción cultural, sustituye al razonamiento, a ese principio de publicidad y a esa comunicación pública de las formas de comunicación cada vez más inspiradas en un modelo comercial de fabricación de la opinión. Aquí Habermas ve una refecundalización de la sociedad. Con ello asume las exposiciones de Adorno y Horkheimer sobre la manipulación de la opinión, la estandarización, la masificación y la individualización del público. El ciudadano tiende a convertirse en un consumidor con un comportamiento emocional y aclamador, y la comunicación pública se disuelve en actitudes, siempre estereotipadas, de recepción aislada. Los análisis de Marcuse y de la escuela de Frankfurt sobre el auge de la razón instrumental quedaban formulados a un nivel filosófico abstracto. La cuestión de la alternativa a esa totalización del mundo vivido por la racionalización técnica, la de la reconciliación entre la Aufklärung y la ciencia, solo se plantea en Marcuse con la condición de una revolución completa de la propia ciencia y la propia técnica. Habermas, analizando las formas institucionales que adopta el proceso de racionalización, sitúa sobre este terreno sociopolítico el problema de la ciencia. Para Marcuse, como para Adorno y Horkheimer, todo el potencial emancipador de la ciencia y de la técnica se dedica a beneficiar la reproducción del sistema de dominación y de sometimiento. Habermas, por su parte, reflexiona sobre la alternativa a la degeneración de lo político, cuyo agente resulta ser el Estado sujeto que reduce los problemas a su aspecto técnico y les hace depender de una gestión racional. El resultado se encuentra, según él, en la restauración de las formas de comunicación en un espacio público ampliado al conjunto de la sociedad. Desde esta perspectiva, en la época en que escribe La técnica y la ciencia como ideología, Habermas se interesa por el movimiento estudiantil californiano, por la significación de sus formas de comunicación para la reconquista de la autonomía de los individuos. En el espacio público, por otro lado, se había interesado, ciertamente de forma alusiva, por los movimientos de los consumidores norteamericanos, entonces en pleno desarrollo.